algo, porque el 50% del éxito de una investigación depende de esta etapa, o sea, de la Sí, etapa en la que estás pensando el tema, en la que estás recabando información, en la pre-reportería. En investigación científica se llama el marco teórico, ¿cierto? O sea, toda la teoría que hay sobre esto. Yo no me voy a inventar el agua tibia. Yo lo que eso es otra cosa fundamental. O sea, en investigación científica o en investigación periodística, eh, generamos nuevo conocimiento, sí, algo que estaba oculto. No es una noticia más, no es replicar una noticia, no. Es un conocimiento que estaba oculto, lo pongo a disposición del público. sí. Entonces, eso implica manejar herramientas y sobre todo tener, bueno, al paso, ¿no? Un tema es que hay que ser muy tenaces y muy disciplinados, o sea, mientras el periodismo del día a día es un carro que va a 180 kilómetros por hora, Sí. el camión blindado del periodismo de investigación va a 60 kilómetros por hora, pero va sólido, suave, suave, va despacio, o sea, y dependiendo, claro, ya de los temas ya va acelerando un poco, pero son dos ritmos totalmente distintos. Sí, y Arturo, en referencia a herramientas, por ejemplo, cuando se trata de organismos públicos, para los cuales el recopilar información que después pueda demostrar que la hipótesis que usted plantea para una investigación es correcta o que el problema es sistemático, se inclina a entrevistas, base de datos, cómo accede a datos que puedan probar su hipótesis, los seguimientos de actividades, los personajes. Usted hace referencia a fuentes que con el tiempo ha asegurado para poder obtener información, pero en primer momento, para un periodista que esté adentrándose en este mundo, ¿cómo esto puede ser posible? Sobre todo cuando se trata de organismos públicos, de información que es difícil de acceder. A ver, lo primero es que yo, por ejemplo, casi siempre los temas se encuentran en un comentario, alguien me da un chisme, veo una noticia publicada y sobre eso veo ciertos datos que a mí me llaman la atención y digo, no, aquí hay que profundizar, aquí necesitamos encontrar algo detrás. Entonces, lo primero es como revisar toda la información y ahí ver cuáles son las fuentes que yo necesito trabajar, a las que yo necesito llegar. Si yo no conozco a una fuente que puede tener esa información, sí puedo conocer a otra que me puede referir a cómo llegar a esa información. Entonces, eso se llama una aproximación indirecta. Eh, a ver, tú tienes diferentes fuentes, ¿no es cierto? Las fuentes abiertas y fuentes cerradas, Sí, pero en las fuentes abiertas son las que te van a dar una declaración, son los funcionarios, ahí no hay, en general, gran información, o sea, ahí no hay grandes revelaciones. sí, Realmente, las otras fuentes que te pueden ayudar, que son funcionarios que están casi siempre en el nivel medio, ¿no es cierto? Que son esos funcionarios que pasan por varios gobiernos y que son realmente los que conocen, esas son las fuentes que te van a servir. Y como les decía, no es en sí la fuente lo importante, sino cuánto te puede aportar y cuánto puede documentar a tu investigación de lo que estás buscando. Entonces, en el Instituto de Patrimonio Cultural, yo me enteré que hay un tesoro que han encontrado y han ocultado, por ejemplo. Estoy aquí especulando. La última vez que topé este tema fue hace 15 años, 15, 18 años, el tema de los galeones hundidos. sí, Ahora mismo no tengo fuentes ahí, ¿no es cierto? Pero yo lo sí. primero que estoy haciendo es, a partir de una información que tengo, empezar a explotar el documento que tengo, a buscar fuentes que yo puedo recurrir y ir directamente, por ejemplo, al patrimonio, ir a los especialistas, a los que saben sobre el tema, preguntarles, o sea, qué hay alrededor de este tema, para que me ayuden a entender bien de qué se trata. Eso es súper importante. O sea, yo no puedo solamente tratar de ir a buscar información, no. Lo primero es entender, Entender. Sí, comprender el sí, contexto, de qué se trata el tema. En función de eso, yo ya puedo decir, bueno, ok, tengo la información completa, tengo el contexto, tengo ciertos datos, ahí sí formulo una hipótesis. Y además hago como este barrido, ¿qué más se ha publicado sobre el tema? Sí, todo, agoto. O sea, todo lo que se ha publicado, hago un resumen y digo, bueno, ¿cómo puedo aportar yo?
tengo estos indicios que me dicen que puede haber una información relevante, nueva, una noticia al final, ¿no es cierto? Algo novedoso y de interés para los lectores. Entonces me empleo en la investigación. Ya tengo, y ya sé cómo, a ver, ya sé dónde está la información. Sé que tengo que, a ver, hay veces en que no te van a dar la información, tienes que hacer pedidos por escrito, o tienes, como les decía, que buscar fuentes que vayan paralelas o fuentes que puedan conducirte allá. En el caso de los galeones, tú tienes que ir a gente que es buscadora, que son, qué sé yo, arqueólogos, que son especialistas del patrimonio, gente que ha salido de allá, que generalmente puede tener o no puede tener información. En el caso del poder son las llamadas viudas del poder, exfuncionarios, ¿no es cierto?, que estuvieron ahí, que conocen cosas que los funcionarios que están ahora no te quieren dar. O sea, Sí. hay diferentes formas de encontrar. O sea, en el periodismo de investigación casi siempre entramos por las ventanas y no por las puertas. ¿Ya? Ok, o sea, ese es como una cosa súper importante, porque no es que la puerta está ahí y te dejan entrar. No, no, la puerta está cerrada. Entonces necesitas buscar ventanas. Esas Sí. ventanas son las fuentes. Fuentes subsidiarias, aproximación indirecta. No voy directamente porque nadie me va a dar la información que yo estoy Sí. buscando. Yo Sí. tengo que buscarla por diferentes medios, pero casi siempre si uno tiene como claro el panorama, sabe cómo llegar, es cuestión de persistencia. Insistir, insistir, insistir. Y por eso es que me parece bien que ustedes hayan estado así trabajando y buscando la información. Eso les va a tocar hacer siempre. O sea, siquiera Sí. el 40% de mi tiempo lo destino a esperar respuestas. Y tengo que estar todo el tiempo así mismo. O sea, esta profesión es de obsesivos, 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 obsesivos todo el tiempo. O sea, no puedes parar nunca en la búsqueda de la información. Eso es así. Sí, perfecto. Y bueno, de manera personal, usted obviamente ha enfrentado limitaciones para la obtención de información, pero cuando se trata de amenazas, sobre todo con las situaciones en las que los periodistas de investigación actualmente se encuentran, ¿usted las ha tenido? ¿Cómo las ha enfrentado? ¿Qué opinión le respecta a la situación de periodistas que han tenido que salir ahora del país por sus investigaciones? A ver, creo que las amenazas, sobre todo en un contexto de crimen organizado, van a llegar, siempre van a llegar, porque el periodista es el que pone cierta información delicada en conocimiento del público y nadie, y la gente que está siendo afectada, lo que detesta es que precisamente saquen sus trapos sucios al sol. Eh, Creo que para esos casos lo que se necesita es aplicar protocolos de seguridad, de cómo actuar. Entonces, yo tengo un protocolo. En el último libro que nosotros publicamos, que es Rehenes, Sí. aplicamos un protocolo de seguridad para mis reporterías, para yo ir a las zonas donde estuvieron los periodistas y donde fueron secuestrados y luego asesinados. Yo tuve un protocolo de seguridad que implica que antes de ir yo a una zona, por ejemplo, si me iba a San Lorenzo, yo recababa información sobre el nivel de riesgo. Entonces yo tengo un protocolo que me dice, San Lorenzo en el riesgo de 1 a 5 es 4. Entonces no puedes ir, no puedes ir. O si vas, tienes que ir con contraparte, es decir, alguien que allá te va a esperar, alguna autoridad local, alguien que te va a dar protección y además debes tener una cápsula que te va a extraer si hay un problema, una cápsula de la policía o de Fuerzas Armadas que esté al tanto, que tú puedas tener comunicación con esas personas y puedas decirle, sabes que estoy en riesgo, pero todo esto se necesita hacer antes. Entonces, ese es el protocolo. Yo voy a un lugar, primero mido, hago un plan de riesgos y digo, bueno, en Esmeraldas el nivel de riesgo de 1 a 5 es 5. En 5 sí no puedes ir, porque está en peligro tu vida y ninguna historia vale la vida de nadie. ¿Ok? Desde 4 para abajo, el riesgo va bajando un poquito, pero necesitas tomar medidas. Entonces, como te decía, necesitas contraparte, necesitas información del sitio, tienes que saber que el sitio a donde te vas a quedar tiene seguridad, esto tiene que estar en conexión. Tú tienes que estar como con una contraparte en Quito, por ejemplo, que esté al tanto de tus movimientos. Entonces yo cuando voy a zonas de riesgo o entro a la cárcel, tengo un protocolo a través del celular en que siempre estoy comunicándome cada hora. Les digo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y ese equipo ya sabe que estoy bien. Y si yo no les escribo, ellos activan un protocolo para llamar
a la policía para llamar a Fuerzas Armadas y decir, sáquenle a este señor, está en riesgo. Esa es la señal. Entonces, el protocolo también te dice cómo actuar si recibes una amenaza. Te dice, a ver, tú tienes, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que estuvo bien lo que hizo que hicieron los periodistas? Por ejemplo, les pregunto, cuando se conocieron los casos de Carol Noroña y de otro periodista y de los últimos, Boscán y su esposa, que salieron, ¿creen ustedes que fue positivo que se conozca que los periodistas fueron amenazados y luego que salieron del país? Yo pienso que hubiera dicho que fueran amenazados como tal, pero para proteger su integridad física, más que todo, decirles que se hayan ido, como que dicen, bueno, vamos a buscarles en otros países, a ver dónde están. No sé si fue lo mejor, como que decirle a todos los medios que se fueron del país. A las finales sí hay, por ejemplo, nosotros contactamos a Carol porque vimos que en las noticias ella había salido del país por las investigaciones que había hecho y ella había publicado en su Twitter un último tweet en el que ponía un correo para que se comunicasen con ella porque no iba a estar activa. Entonces yo pude haber sido una persona que estaba buscándola para hacerle algo malo. Y con la excusa de querer entrevistarla por un proyecto universitario y reunirme, podía obtener información o ver algo o rastrear algo para saber en dónde se encontraba. Entonces, creo que en parte sí es un error, pero creo que el periodista como tal, si es que ya no puede controlar que los medios de comunicación se entren y lo compartan, tiene que ser más precavido y cuidar compartir esa información y contactarse con cualquier persona y cerciorarse primero de que el contacto que le está queriendo hablar es seguro. Sí, o sea, yo creo que cuando ellos nunca aplicaron un protocolo, por ejemplo. O sea, cuando se ve cómo actuaron, Carol sobre todo no aplicó un protocolo de seguridad. Cuando tú tienes un protocolo, lo primero que tienes que hacer es consultar, hablar con mucha gente especializada sobre el tema. Sí. Por dos temas. Uno, para saber si es inminente que tu vida esté en riesgo y sobre eso tomar la decisión de irte o no por el tema de seguridad. Ok. Y la segunda, que me parece que es sumamente importante, es si esto se informa o no se informa. ¿Por qué? Porque cuando yo informo que un periodista está siendo amenazado y lo estoy sacando del país, lo que estoy haciendo es generando, desde mi punto de vista, autocensura en otros periodistas que van a tener miedo de cubrir, de entrar a la cobertura de esos temas, ¿no es cierto? Y lo que tú decías, además, o sea, es tan ingenua la cosa que además yo dejo un correo y digo, ¿saben qué? Si me pueden ubicar acá. Entonces, ahí no hubo uso de protocolo, o sea, no se ve que fue muy sobre la marcha todo. Ahí lo que debe hacerse es generar como un grupo consultor de periodistas que se active para analizar cada caso, para saber cómo proceder, si se debe o no se debe informar, qué consecuencias puede tener para el periodista y para el resto de colegas que se conozca un caso así, porque en general lo que vemos es que cada vez que surgen más informaciones sobre periodistas que se van, cada vez más los otros periodistas se sienten amedrentados. En ese caso, la amenaza, si se ha dado, tiene dos efectos. Una, le anula al periodista que efectivamente es amenazado, logra su cometido, quien amenazó, pero además, como carambola, les está alertando al resto de periodistas que no hagan su trabajo y que no se metan en problemas. Sí. Entonces, siempre es importante tener un protocolo. Sí. Tener una discusión sobre la seguridad. Uno solo no puede. O sea, hay